Amados hermanos, es un honor dirigirme a ustedes en este momento para compartir un mensaje que nace del corazón de Dios y que busca traer consuelo, dirección y esperanza en medio del dolor. Sé que muchos de ustedes se encuentran atravesando circunstancias difíciles, momentos de incertidumbre y situaciones en las que tal vez se pregunten si Dios realmente ve sus lágrimas o escucha sus oraciones. Quiero asegurarles que, aunque en ocasiones no lo percibamos claramente, nuestro Padre Celestial está ahí, sosteniéndonos con su mano amorosa, moldeando nuestro carácter y obrando en cada parte de nuestra historia. A veces, el dolor puede parecernos insoportable o sin sentido, y dudamos del propósito que hay detrás. Sin embargo, debemos recordar que Dios tiene un plan soberano que supera nuestros pensamientos y nuestras expectativas humanas. En la vida cotidiana enfrentamos un sinnúmero de desafíos. Padres que no consiguen empleo y se llenan de frustración ante la imposibilidad de proveer para su familia. Personas que migran lejos de su patria con la esperanza de ofrecer un mejor futuro a sus hijos y se encuentran con barreras culturales, económicas y emocionales. Familias quebrantadas por el divorcio o la distancia que anhelan reconciliación, restauración y un nuevo comienzo. En medio de todo esto, las preguntas brotan de nuestro corazón. ¿Por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Dónde está Dios cuando lo necesito? Pero la palabra del Señor nos recuerda que Él es fiel y soberano, y que sus designios son más altos que los nuestros. Dice la Biblia en Jeremías 29:11, «Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes», afirma el Señor, «planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza». Esta promesa es un ancla sólida para nuestras almas. Puede que en este instante no veas la salida a tus problemas, quizás sientas que tu vida se encuentra atrapada en la incertidumbre, pero debes creer que tu Padre tiene un propósito perfecto. Cuando hablo de la incertidumbre de la vida, me refiero a esos momentos en los que nada parece claro, cuando las puertas se cierran una tras otra y no hay respuestas inmediatas a las súplicas que elevamos. Piensa en quienes están en busca de trabajo, envían currículums, asisten a entrevistas, esperan una respuesta, y lo único que reciben son silencios o negativas. O aquellos migrantes que llegan a un nuevo país y se enfrentan al choque cultural, a las dificultades del idioma, a la soledad de no tener una red de apoyo cercana. Tal vez experimentan nostalgia por su tierra, por sus costumbres, por la familia que dejaron atrás, y mientras tanto el enemigo susurra, «¿Dónde está tu Dios ahora? ¿Acaso no eras creyente? ¿Por qué no te rescata?» Pero debemos recordar que la fe no se basa en la ausencia de problemas, sino en la certeza de que Dios camina junto a nosotros, aun cuando la tormenta arrecia y el panorama se oscurece. El dolor, en muchas ocasiones, es la forma que Dios utiliza para llamarnos a una relación más profunda con Él. No es que Él se complazca en vernos sufrir, sino que, a través de esas pruebas, nuestra dependencia crece, nuestro orgullo se rompe y aprendemos a aferrarnos a su mano con más fuerza. Con frecuencia, en los momentos de prosperidad, podemos caer en la tentación de pensar que no necesitamos de su guía, que podemos manejarnos por nuestra cuenta. Pero cuando las cosas se ponen difíciles, cuando tocamos fondo, reconocemos que no tenemos el control y que solo Dios puede levantarnos. De esta forma, el dolor se convierte en un megáfono que despierta nuestra alma y nos lleva a clamar con sinceridad al Creador. Es allí donde descubrimos que su gracia es suficiente, que nos sostiene y que jamás nos abandona. Es posible que, al enfrentar frustración y ansiedad, te resulte difícil creer que Dios está obrando un plan mayor. Quizás te preguntas por qué hay que pasar por periodos tan duros, por qué las respuestas divinas no llegan con la prontitud que quisieras.
Sin embargo, el Señor ve el cuadro completo de nuestra vida, mientras nosotros apenas contemplamos un pequeño fragmento. Él sabe qué áreas de nuestro corazón necesitan ser transformadas, cuáles hábitos deben ser abandonados, y qué lecciones esenciales nos conducirán a una fe más sólida. Como bien lo expresa la palabra en Isaías 55, 8, 9, «Porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos», afirma el Señor. «Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra». Esta verdad nos recuerda que, aunque no entendamos su forma de obrar, Él actúa con perfección y sabiduría. He conocido el testimonio de padres que oraron por años para que Dios abriera una puerta de empleo estable, y durante ese tiempo de espera aprendieron el valor de la perseverancia y la dependencia total en el Señor. Cuando finalmente llegó la oportunidad, su gratitud fue mucho mayor, su fe se fortaleció, y además pudieron enseñar a sus hijos el valor de la oración constante. De igual forma, he escuchado testimonios de familias divididas por conflictos, donde el rencor y la incomprensión consumían el ambiente, hasta que alguien decidió orar con fervor y buscar la reconciliación guiado por el amor de Cristo. A veces, la respuesta tardó en manifestarse, pero cuando finalmente llegó, los lazos familiares se tejieron con mayor fortaleza que antes. El dolor se convirtió en un instrumento de crecimiento, y la mano de Dios se vio obrando en cada detalle. Muchos hermanos migrantes comparten cómo Dios usó su proceso de adaptación en tierras extrañas para pulir su carácter y enseñarles nuevas lecciones. Quizás dejaron su hogar con la esperanza de alcanzar prosperidad económica y descubrieron que la verdadera riqueza se halla en la comunión con el Señor y en el amor compartido con otros creyentes, aún en la distancia. A veces, el dolor de la separación familiar, la imposibilidad de ver a los padres ancianos o a los hijos pequeños, produce un quebranto profundo. En ese desierto emocional, Dios habla, consuela y lleva a desarrollar una relación más íntima con Él. No se trata de ignorar nuestras emociones, sino de presentarlas ante el Padre para que su paz, que sobrepasa todo entendimiento, Filipenses 4:7, inunde nuestro corazón. Cada vez que sientas que tu vida se sacude por la adversidad, recuerda las palabras del Salmo 23, donde el salmista declara con convicción que aunque atraviese el valle más oscuro, no temerá peligro alguno, porque Dios está con él. Esta es la esperanza que te ofrezco hoy. No ignores el dolor, no lo reprimas, no lo niegues. Llévalo a los pies del Señor, ábrele tu corazón, dile cómo te sientes, llora si es necesario. Dios no se ofende con nuestras lágrimas ni con nuestras dudas. Él nos invita a acercarnos confiadamente, como hijos que acuden a los brazos de su Padre en busca de refugio. En esa comunión íntima hallarás fortaleza para continuar, sabiduría para tomar decisiones y consuelo para sanar tus heridas. Hay momentos en que vivimos periodos de silencio divino. Oramos y no escuchamos nada. Clamamos y parece que no hay respuesta. Sin embargo, en esos silencios, Dios también está hablando. Él nos enseña a aquietar nuestro espíritu, a eliminar distracciones, a rendir nuestros planes y a reconocer que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Romanos 12:2. A veces, el Señor prueba nuestra fidelidad y perseverancia en la oración, forjando un carácter firme en medio de la adversidad. Cuando estés tentado a pensar que tus súplicas caen en un vacío, recuerda que Dios no se ha ido de tu lado. Su presencia es constante, aunque no la percibas. Su palabra, a través de la Biblia, se convierte en la brújula que ilumina nuestro camino cuando todo parece sombrío. Dice el Salmo 119:105,
Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En ese libro sagrado encontrarás la guía y el consuelo que tu corazón necesita. Quizás te has encontrado preguntándote, ¿por qué Dios permite el dolor? ¿Por qué no elimina de una vez por todas el sufrimiento humano? La respuesta no siempre la tendremos de manera completa en esta vida, pero sí sabemos que el sufrimiento puede ser un medio por el cual el Señor nos alinea con sus propósitos eternos. Él utiliza cada circunstancia para acercarnos a su corazón, para que aprendamos obediencia, humildad y compasión hacia quienes también sufren. Cristo mismo experimentó el dolor extremo en la cruz, llevando sobre sí el peso de nuestro pecado. Él entiende tus lágrimas, tus miedos, tu soledad. Por eso, cuando acudimos a Jesús, encontramos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades y nos socorre con gracia. Imagínate al padre de familia que, tras perder su empleo, tiene que lidiar con los recibos de la renta, de la luz y del agua acumulándose sobre la mesa. Cada mañana se levanta temprano y recorre la ciudad llenando solicitudes de trabajo, orando, en silencio para no desmayar. En medio de esa incertidumbre, su fe es probada. Puede sentir ira o desánimo, pero si se aferra a la certeza de que Dios proveerá en su tiempo perfecto, descubrirá puertas que antes no consideraba, recibirá fuerzas para persistir y, al final, su testimonio inspirará a otros que atraviesan la misma situación. Así, el dolor de la pérdida se transforma en un instrumento para manifestar la gloria de Dios. Del mismo modo, piensa en la madre que cuida de un hijo enfermo. Sus noches son desvelos constantes, sus días transcurren en la sala de espera de un hospital. Es difícil para ella comprender por qué su niño sufre, por qué la medicina no logra recuperarlo de inmediato. Sin embargo, en ese proceso se forja en su vida una fe inquebrantable. Aprende a orar con mayor fervor, a apreciar cada momento que pasa con su hijo, a descansar en la voluntad divina cuando no puede controlar los resultados. Tal vez jamás imaginó que su relación con Dios crecería tanto a través del sufrimiento, pero allí está Él, sosteniéndola con amor infinito. El dolor le ha enseñado a ver la vida con ojos de eternidad, a valorar cada pequeño paso de mejoría y a testificar que, incluso en medio de la agonía, Dios sigue siendo bueno. Amados, no ignoren lo que el Señor puede estar hablando a su corazón a través del dolor. A veces nos aferramos a nuestras propias fuerzas, a nuestros planes preconcebidos, y no dejamos que Dios obre. Nos desesperamos cuando las cosas no salen como deseamos, intentando forzar situaciones para que se ajusten a nuestra voluntad. Pero si tan solo nos detuviéramos a orar y a buscar la voluntad divina, descubriríamos que Él tiene caminos superiores, bendiciones más abundantes de las que pedimos o imaginamos. Efesios 3:20. Es un desafío enorme rendir el control, pero cuando lo hacemos, experimentamos esa paz que el mundo no puede comprender, esa tranquilidad que brota de saber que estamos en manos del Creador del universo, quien nunca falla y jamás se rinde con nosotros. La clave está en la confianza. Dice la palabra en Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. Cuando hablamos de reconocer a Dios, se trata de ponerlo en el centro de nuestras decisiones, de nuestros anhelos y preocupaciones. Dejar que sea Él quien dirija nuestro rumbo, incluso cuando no vemos un solo rayo de luz. Cada acto de obediencia, cada paso de fe, nos acerca más a su plan perfecto. No es un camino fácil, pero sin duda es el más seguro. Ahora bien, quiero compartir con ustedes
un relato que muestra cómo Dios puede utilizar situaciones aparentemente injustas para cumplir sus planes. La historia de José, relatada en Génesis 37 al 50, es un claro ejemplo de ello. Imagina a un joven vendido como esclavo por sus propios hermanos, que luego es acusado falsamente y encarcelado. Desde una perspectiva terrenal, la vida de José parecía un desastre. Había sido traicionado, humillado y arrojado a una realidad totalmente ajena a sus sueños de juventud. Pero en medio de ese caos, Dios estaba preparando algo más grande. Al final, el Señor lo exaltó hasta convertirlo en gobernador de Egipto, y desde esa posición de autoridad, José pudo salvar muchas vidas, incluyendo la de su propia familia. Sus propias palabras a sus hermanos muestran que él comprendió la soberanía de Dios en medio del sufrimiento. Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo: salvar la vida de mucha gente. Génesis 50:20. Esta historia nos recuerda que los desvíos que experimentamos pueden ser, en realidad, la ruta correcta hacia el propósito que el Señor tiene para nosotros. A veces, cuando las situaciones se tornan más oscuras, Dios está preparando el escenario para una bendición mayor. Quizás te sientas identificado con el proceso de José. Has experimentado traiciones, te has sentido incomprendido en tu propio hogar, tal vez otros te han acusado injustamente, o has perdido oportunidades que considerabas claves. Sin embargo, el Señor, que es soberano, no se deja sorprender por las trampas del enemigo ni por las circunstancias adversas. Él sigue teniendo la última palabra, y su palabra es de restauración, redención y esperanza. Cuando dudamos de su obrar, recordemos que Él puede utilizar incluso la maldad de otros para forjar en nosotros un carácter a la imagen de Cristo y para hacernos partícipes de su plan de salvación y bendición. He visto a personas que, después de sufrir una pérdida dolorosa, terminaron involucradas en ministerios de ayuda, sirviendo a aquellos que enfrentan la misma crisis que ellas superaron con la ayuda de Dios. Ese dolor que las marcó se convirtió en un testimonio vivo de la gracia divina. También he sabido de matrimonios que, tras una traición o una crisis profunda, encontraron en Dios el camino hacia la reconciliación y el amor genuino que les permitió perdonar. Ninguna de esas victorias llegó sin lágrimas, sin quebrantamiento, sin noches en vela, pero en todo el proceso el Señor estuvo presente, sanando las heridas y obrando para bien. Me motiva enormemente ver cómo la mano de Dios transforma las historias que parecían destinadas a la tragedia en testimonios de fe y de victoria. Por eso te invito a que no te rindas, a que no te desesperes cuando las cosas no salgan como esperabas. Si en tu corazón hay amargura, resentimiento o falta de perdón, llévalos ante Dios. Dile: Señor, no entiendo por qué atravieso esto, pero elijo confiar en ti, creer que estás obrando aun cuando mis ojos no lo ven. Al orar así, estás abriendo la puerta para que el Padre Celestial actúe con poder en tu situación y te muestre el propósito detrás de la prueba. El silencio de Dios no es indiferencia. Cuando nuestras oraciones parecen no recibir respuesta, muchas veces el Señor está trabajando en segundo plano, preparando personas, recursos y oportunidades que saldrán a la luz en el tiempo señalado. Recuerda que la fe verdadera se fortalece cuando, a pesar de no ver el resultado, persistimos en creer que Dios hará conforme a su voluntad. Así como la semilla que se siembra y permanece en la oscuridad de la tierra antes de germinar, nuestra espera en Dios puede implicar un tiempo de quietud y anonimato. No obstante, cuando llega el momento, esa semilla brota con fuerza y da fruto abundante.
Es natural que nuestro corazón busque explicaciones inmediatas para el sufrimiento. Queremos soluciones rápidas, alivio instantáneo y certezas al instante, pero Dios, siendo un Padre amoroso y sabio, sabe que la verdadera madurez espiritual se forja en la perseverancia. Cada vez que decides creerle por encima de tus circunstancias, tu fe crece y tu confianza en su carácter se afianza. El resultado es una relación más profunda con el Creador, una comunión que supera cualquier ofrenda superficial, porque Dios no solo desea concedernos bendiciones materiales o resolvernos los problemas, Él anhela nuestro corazón por completo. El dolor también nos enseña humildad. Reconocemos que no podemos solos, que necesitamos de la dirección y la gracia de nuestro Salvador cada día. La soberbia muere cuando admitimos que sin Dios no somos nada y que nuestras fuerzas se agotan rápidamente. En cambio, su poder se perfecciona en nuestra debilidad, y así nuestra vida se convierte en un testimonio del obrar de Dios. Tal como lo expresó el apóstol Pablo cuando oraba por su aguijón en la carne, y Dios no se lo quitó. En 2 Corintios 12:9, el Señor le dijo: «Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad». Al final, Pablo pudo decir que se gloriaba en sus debilidades, porque comprendió que cada vez que reconocía su limitación, se abría espacio para que el poder divino se manifestara con plenitud. Te animo, amado hermano, a entregar tu dolor a los pies del Señor. No lo ignores. No te cierres al mensaje que tu Padre Celestial te está dando a través de esa prueba. El mundo te dice que te hagas fuerte por tu cuenta, que no muestres tus debilidades, que busques tu propia manera de salir adelante. Pero Dios te invita a descansar en Él, a reconocer que tus fuerzas humanas no son suficientes y que solo confiando en su fidelidad podrás superar cualquier obstáculo. En Mateo 6:33, Jesús nos exhorta a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas nos serán añadidas. Esto significa que antes de enfocarnos en resolver a nuestra manera, debemos rendirnos a su voluntad, buscando su presencia, su dirección y su consuelo. Al colocar al Señor en primer lugar, vemos cómo Él se encarga de ordenar nuestra vida, incluso en los detalles que parecían imposibles de solucionar. Tal vez estás esperando un milagro, un diagnóstico médico favorable, una reconciliación familiar, un permiso de residencia, un trabajo estable, un cambio radical en tu economía. Sea cual sea tu petición, el Señor la conoce mejor que nadie. No dejes que el enemigo siembre incredulidad en tu mente. Más bien, activa tu fe recordando las promesas de la Escritura. Cuando lees la Biblia, encuentras hombres y mujeres que pasaron por situaciones extremas y salieron victoriosos gracias a la intervención divina. El mismo Dios que abrió el Mar Rojo para que el pueblo de Israel pasara, que alimentó a Elías con cuervos, que libró a Daniel del foso de los leones y que sostuvo a Job después de perderlo todo, sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Su poder no se ha debilitado, su amor no se ha extinguido, y su fidelidad es inquebrantable. Uno de los pasajes que me llena de esperanza es la ocasión en la que Jesús calmó la tormenta en Marcos 4:35-41. Sus discípulos estaban asustados, sentían que iban a perecer, y mientras tanto el Maestro dormía en la barca. Ellos lo despertaron con desesperación, y Jesús, con autoridad, reprendió al viento y ordenó al mar que se calmara. Al instante, todo quedó en completa paz. Quizás no siempre veamos un milagro de esa magnitud, pero podemos estar seguros de que en nuestras tormentas personales, la presencia de Cristo es suficiente para darnos paz. A veces, Él no detiene la tempestad, pero sí calma nuestro corazón y nos ayuda a navegar las aguas turbulentas con fe.
Esa paz interior es tan poderosa que puede sostenernos cuando a nuestro alrededor todo parece desmoronarse. Por eso, la invitación de hoy es a permitir que Cristo sea el capitán de tu barca, a que busques su rostro a diario y a que creas, incluso cuando el viento y las olas amenacen con hundir tus sueños. Recuerdo la historia de un hombre que emigró de su país buscando un futuro para su familia. Al llegar a la nación de destino, se encontró con barreras migratorias, dificultades de idioma y la dura realidad de no poder ejercer su profesión. Durante meses trabajó en lo que saliera, sintiendo un enorme desgaste físico y emocional. Se preguntaba por qué Dios había permitido que saliera de su país si todo parecía peor. Sin embargo, en ese proceso, conoció a personas que lo guiaron a una comunidad de fe donde su espíritu encontró alimento y consuelo. Esa crisis lo llevó a orar con más intensidad, a leer la Biblia con hambre espiritual y a depender de Dios de una forma que jamás antes había experimentado. Con el tiempo se abrieron oportunidades inesperadas y su testimonio se transformó en luz para otros migrantes que se enfrentaban a la misma situación. Lo que inicialmente interpretó como un abandono divino resultó ser el método de Dios para forjar en él la perseverancia y la compasión, y para conectarlo con propósitos más grandes que sus propios planes. Similar es el caso de la mujer, que fue abandonada por su pareja, dejándola con hijos que cuidar. El dolor de la traición le arrancó el aliento y la sumió en la depresión. No entendía por qué Dios lo permitía, se sentía avergonzada, sola y sin rumbo. Pero en medio de esa oscuridad encontró en la palabra de Dios un refugio. Cada mañana oraba por fuerzas para levantarse y atender a sus hijos, clamando por sabiduría para enfrentar las dificultades económicas y emocionales que le tocaba sobrellevar. Descubrió en Cristo a un amigo fiel, a un padre amoroso que no la abandonaría. Con el tiempo, el Señor proveyó de formas milagrosas, abrió puertas de empleo y le permitió descubrir talentos que no sabía que tenía. Además, sanó su corazón y la preparó para aconsejar a otras mujeres en situaciones similares. Así, el dolor que la quebrantó se convirtió en la plataforma para un ministerio de restauración. De nuevo, vemos que Dios no desperdicia ninguna lágrima. Él puede utilizar la desgracia aparente para manifestar su gloria y bendecir a muchos. Qué alivio saber que, aunque sintamos que estamos en un desierto, Dios usa ese lugar para formarnos. Miremos a Moisés, quien pasó años en el desierto antes de ser llamado a liderar al pueblo de Israel. Allí, en la soledad, experimentó la voz del Señor, Éxodo 3:1-12, y fue capacitado para la misión que tendría más adelante. Tal vez en tu caso, sientas que tus proyectos se frenaron de golpe, que estás estancado y que no logras avanzar. Quizá tu desierto sea una enfermedad que no cede, una serie de puertas cerradas en el ámbito laboral o incluso una etapa de aparente letargo espiritual. Sin embargo, recuerda que el desierto no es el fin, es el escenario donde Dios se revela con poder y donde nos prepara para tareas mayores. Aunque duela, ese espacio vacío es tierra fértil para cultivar la fe, la humildad y la dependencia total en Él. Si crees que el dolor carece de sentido, permíteme recordarte que Dios puede hablar en esos silencios profundos, en esas horas de incertidumbre, a través de su palabra escrita. Muchos encuentran dirección en versículos como Proverbios 3, 5, 6, o consuelo en Salmo 23 cuando se sienten afligidos. Otros, al leer el Salmo 119, descubren la importancia de meditar en las enseñanzas del Señor día y noche. Además, Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, capaz de penetrar hasta lo más profundo del alma. No subestimes el poder transformador de la Escritura en tiempos de prueba. A veces,
Un solo versículo puede traer la luz que necesitas para resistir un día más, o la sabiduría que anhelas para tomar decisiones críticas. Por eso, no dejes de sumergirte en la Biblia, pues allí encontrarás el consejo divino que te guiará, incluso cuando todo parezca confuso. También es crucial entender que, en ocasiones, la respuesta de Dios puede ser no o espera. Pablo experimentó esto con su aguijón en la carne. 2 Corintios 12, 7, 10. Oró repetidamente para que el Señor se lo quitara, pero la respuesta fue distinta de lo que esperaba. El Señor le dijo que su gracia era suficiente, y Pablo entendió que esa debilidad lo hacía depender más del poder divino. Del mismo modo, puede que estés insistiendo en un sueño, en una puerta que no se abre, o en un deseo que parece imposible de cumplir. El no o el espera de Dios no es una señal de crueldad, sino una oportunidad de crecimiento y de confianza. Él sabe perfectamente por qué te protege de ciertas cosas o por qué demora ciertas respuestas. Quizá te esté forjando paciencia, tal vez te esté protegiendo de algo que no ves, o puede estar preparando un tiempo mejor para que su bendición sea más grande de lo que imaginas. Romanos 8:28 nos recuerda: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Esta declaración es un fundamento sólido para descansar. Todo coopera para bien, aun aquellas respuestas que no nos gustan. El momento llega en el que nos damos cuenta de que nuestras fuerzas se agotan, de que hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, y aún así no vemos resultados. Es precisamente ahí cuando el Señor nos invita a rendir el control y a depositar nuestra confianza entera en Él. Muchos se niegan a soltar el timón de sus vidas, aferrándose a la idea de que pueden manejar la situación, sin darse cuenta de que la verdadera paz se encuentra cuando rendimos nuestras cargas a los pies de Jesús. No es un acto de debilidad, sino de fe. Confiar en Dios implica decir: Señor, no entiendo tu plan, pero sé que me amas y que tienes el control, así que me someto a tu voluntad. Quizá nos preocupe el futuro de nuestros hijos, la estabilidad económica o la sanidad de un ser querido. En esos momentos, recordemos las palabras de Jesús en Mateo 6:33, donde nos insta a buscar primero el reino de Dios y su justicia. Si nos enfocamos en honrar al Señor, en obedecerle, en mantener un corazón agradecido incluso en la adversidad, podemos estar seguros de que Él cuidará de nuestras necesidades. La preocupación constante no añade ni un segundo a nuestra vida, pero la confianza en el Rey de Reyes disipa los temores y nos permite vivir con un gozo que no depende de las circunstancias. Puedo asegurarte que, cuando decides dar ese paso de rendición, algo poderoso sucede. Tu fe se afianza, tu espíritu encuentra reposo y tu perspectiva cambia radicalmente. Antes veías el problema como un gigante invencible. Ahora comprendes que tu Dios es aún más grande. Antes, tus fuerzas se basaban en tus limitaciones humanas. Ahora confías en el poder ilimitado de aquel que creó los cielos y la tierra. Y si bien es cierto que no siempre sabrás cuándo ni cómo llegará la respuesta, tu corazón podrá mantenerse en paz, porque confía en el Señor que no falla. Al acercarnos al final de este mensaje, quiero recordarte que cada puerta cerrada, cada vez que recibiste un no por respuesta, cada espera prolongada, puede ser la manera en que Dios te está redirigiendo hacia algo mejor. En nuestro entendimiento limitado, no siempre vemos el panorama completo, pero el Padre, que es omnisciente, sabe qué es lo más conveniente para sus hijos. Dice Efesios 3:20, que Dios puede hacer muchísimo más que todo lo que pedimos o imaginamos, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Esa es nuestra esperanza y nuestra confianza.
Tal vez anhelas una respuesta concreta, una salida inmediata a tus problemas, pero el Señor quiere enseñarte algo valioso durante el proceso. Si te rindes, si confías, verás cómo su mano empieza a orquestar cada detalle de manera perfecta. No importa lo grande que sea tu montaña, ni lo incierto que luzca tu futuro, ni lo profundas que sean tus heridas. El amor de Dios es mayor que tus temores. Su gracia es suficiente para tu fragilidad, y su propósito prevalecerá aunque las circunstancias intenten desviarte. Recuerda la historia de José, recuerda la fe de Moisés en el desierto, recuerda a Pablo con su aguijón, y recuerda a Jesús calmando la tormenta. Todos ellos vivieron situaciones extremas, pero la intervención divina trajo victoria, sanidad y gloria al nombre del Señor. De igual forma, tu historia no termina con el dolor, porque Dios está escribiendo nuevas páginas que, a su tiempo, reflejarán su bondad y su poder redentor. Si en este momento tu corazón está agotado, llévalo al Padre en oración. Exprésale todo lo que sientes, tus quejas, tus preguntas, tus anhelos frustrados. Él no te rechaza. Al contrario, anhela sanar tus heridas y mostrarte la senda por la cual debes caminar. En ese encuentro de intimidad, encontrarás la fuerza necesaria para enfrentar un día más, la sabiduría para sortear obstáculos y la certeza de que no estás solo. El Señor ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y su promesa permanece. Quizá no veas ángeles descender del cielo o manifestaciones sobrenaturales espectaculares, pero si calmas tu mente y afinas tus oídos espirituales, escucharás su tierna voz diciéndote: «Hijo mío, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios». Este es el momento de depositar tus cargas en el altar y confiar. Quizá la tormenta no cese de inmediato, pero tu corazón hallará un remanso de paz que el mundo no puede arrebatarte. Y cuando pases al otro lado de la prueba, podrás testificar que Dios te sostuvo, que aprendiste lecciones valiosas y que hoy tu fe es más firme que nunca. Cada dolor, cada duda, cada retroceso aparente puede ser el instrumento que el Creador use para pulirte y formar en ti la imagen de Cristo. Cuando lo entiendes así, tu perspectiva cambia. Dejas de pelear contra la circunstancia y comienzas a cooperar con la obra del Espíritu Santo en tu vida. No ignores la voz de Dios que susurra en tu sufrimiento. Él te llama a reconocer su soberanía, a abrazar su palabra y a descansar en su amor perfecto. Nada escapa a su control, ni un detalle de tu vida es ajeno a su mirada. Es tiempo de rendir el corazón, de decirle sí a su voluntad, incluso si eso significa esperar un poco más o aceptar un no como respuesta. Al final, podrás ver que todo tenía un propósito, que cada lágrima fue recogida y que tu historia se convirtió en un testimonio de su fidelidad. Que su gracia te acompañe, que su paz te inunde y que su amor te sostenga en todo momento. Dios está hablando en el dolor. No lo ignores. Confía en que su mano nunca se aparta de ti y que Él hará cosas más grandes de lo que tú has imaginado. Su palabra sigue en pie y su palabra nunca falla. Bendiciones a cada uno.